compañeros que están aquí, docentes del departamento, bienvenidos. Vamos a comenzar este evento. Y pues agradezco su presencia y también agradezco la presencia de los panelistas que amablemente nos han cedido parte de su tiempo. Vamos a comenzar. Lo hemos titulado el panel Elaboración de la experiencia profesional, que es uno de los ejes que ustedes estudian en su carrera como psicología. Voy a hacer una breve introducción del tema y después cederé la palabra a los panelistas para que podamos conversar. Ellos nos estarán hablando por espacios de 15 minutos más o menos, cada uno hará su aportación y posteriormente haremos una ronda de preguntas y respuestas que ustedes puedan tener o sus comentarios también sean bienvenidos. Bueno, primero que nada, nos quede claro cuál es el propósito del eje de la elaboración. Y bueno, ahí lo pueden ver en pantalla, que pretende reconocer e integrar el proceso de formación, los aspectos de las vivencias y experiencias personales profesionales de los estudiantes, tanto en su dimensión presente como en el contexto de su historia personal. Además, se propone promover el desarrollo de algunas competencias que le permitan a los estudiantes reconocerse como sujetos agentes de su vida y de su formación e interactuar de maneras constructivas con otras personas, sus contextos y las disciplinas que van estudiando. De manera general, ese es el propósito que tiene el eje de la elaboración. Y bueno, en el plan 4PS, que es el vigente actualmente, o vamos, el más nuevo, está compuesto por 4 materias. Es elaboración de las relaciones primarias, es la primera de ellas, elaboración del trabajo en equipo y grupos, elaboración de la experiencia profesional y problemas éticos y ejercicio profesional. Esas son las 4 materias de este eje que están en el plan 4PS. Y bueno, les traigo una definición, digamos, fresca que hemos estado construyendo en nuestras juntas, los profesores, ¿no? Que han sido juntas de mucho intercambio, de mucho trabajo, de mucha discusión. Y bueno, hemos llegado a esta definición que quisiera compartirles y la cual paso a leer. De acuerdo al trabajo que hicimos la semana pasada, llegamos a la conclusión de que la elaboración es un proceso reflexivo de construcción y reconstrucción de los significados propios, tanto en su dimensión presente como en el contexto de su historia personal y en su proyección hacia el futuro, a partir de la abducción de experiencias concretas para obtener una relación ética consigo mismo, con el otro y con el entorno. Esta es la definición práctica propia a la que hemos llegado recientemente los maestros del eje de la elaboración, y quisiera compartírselas porque es en lo que vamos a estar reflexionando a lo largo de este panel. Bueno, y paso a presentar a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. En primera cuenta quiero presentar al maestro Sergio Armando Miramontes Pinedo. Él tiene un posgrado multidisciplinar en cuidados paliativos en la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España. Aparte, es doctorante en terapia gestal por Íntegro, tiene maestría en terapia gestal también en Íntegro, un diplomado en tanatología por la Universidad de Guadalajara, es licenciado en psicología por la Universidad de Univer y tiene licenciatura en catequesis escolar por la Universidad de La Salle. Él está certificado como líder en yoga de la risa y tiene un diplomado en terapias psicocorporales con enfoque junguiano. Además, por si esto fuera poco, en sus ratos libres, estudió un diplomado universitario en tanatología clínica y cuidados paliativos y otro en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Les pido un fuerte aplauso para Sergio, por favor. Después les presento a la maestra María Cristina Liedo González. Ella tiene una licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia
por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Ella fue titulada con un reconocimiento especial en virtud a la excepcional calidad de su trabajo profesional y la réplica que tuvo en su trabajo de grado. Después estudió la maestría en psicoterapia sistémica por el Instituto Bason, aquí en Guadalajara, Jalisco, y también fue graduada con excelencia académica. Tiene un curso de especialización en el Congreso Internacional de Terapia Breve y Familiar, Alternativas en Psicoterapia, el cual tomó en el año 2010. Y tiene otro curso de especialización que se llama Palabras que cambian mentes, tomado en el 2009 en el Instituto Milton Erickson. En su desempeño profesional, ella trabaja para la Fundación José Cuervo como coordinadora de desarrollo comunitario. Ha dirigido y creado el Centro de Terapia Integral para la Familia de esta misma fundación, donde se imparte psicoterapia sistémica para las familias de la comunidad. Se ha encargado de la dirección, desarrollo creativo, organización y operación de 6 ediciones del Foro de la Familia de la Fundación José Cuervo. Además, como todo buen psicoterapeuta, pues tiene su práctica privada, la cual imparte con enfoque sistémico y es conferencista independiente. Por último, y en cuanto a su experiencia docente, ha sido maestra y diseñadora del programa de primero, segundo y tercero de secundaria en el área de valores del Colegio Martin Luther King. También les pido un fuerte aplauso para la maestra Cristina Alvarado. Como podrán ver, trajimos puro superstar, entonces trataremos de que se cumplan esas expectativas, ¿no? Después les presento a la doctora Elvira Fuentes Márquez. Ella es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y tiene especialidad en Docencia Universitaria por la Universidad del Valle de Atemajac. Ella cuenta con más de 25 años de docencia en educación superior y más de 20 años como formadora de personal académico. Ha participado como diseñadora e instructora de programas de formación para profesores y directivos de diversas instituciones educativas. Actualmente ella es la responsable de la formación del profesorado y del personal académico directivo de la Universidad del Valle de Atemajac en sus diferentes campi. Ha participado en la elaboración de documentos institucionales, entre los que se destacan el programa permanente del desarrollo del personal académico, el programa de formación de directivos, el perfil del profesor, el reglamento de academias, el programa institucional de tutoría y el plan integral de desarrollo, todos de la UNIVA. Tiene además varias líneas de investigación, entre las que se cuentan elementos condicionantes de la formación del profesorado universitario, diagnóstico de la investigación educativa en el estado de Jalisco y percepción ciudadana de la cultura científica en el estado de Jalisco. Entre sus trabajos mencionaré un par de ellos. Por ejemplo, tiene el trabajo La tutoría en la Universidad del Valle de Atemajac, una perspectiva desde el tutor, publicado en la revista de Anuyes, y otro de ellos tiene que ver con el desarrollo del personal académico en la Universidad del Valle de Atemajac, devenir, programas de formación y retos en la revista Innovando. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Elvira Fuentes Márquez. Bueno, para finalizar la presentación de nuestros panelistas, tenemos a la maestra Alba Gloria Arias Ibáñez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac. Su posgrado está titulado Modificabilidad Cognitiva por Hadass Wiso del Canada Research Institute de Jerusalén y otro en Familias Rígidas por la Escuela de Milán en Italia. A nivel profesional se ha desempeñado como jefa del Departamento Psicopedagógico del Colegio La Salle por 14 años, jefe del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo del Colegio Anáhuac Garibaldi, jefe de formación docente en la Universidad de Valle de Atemajac y actualmente es la cofundadora y directora del Instituto Bason de Psicoterapia Sistémica de 2003 a la fecha. Ha ejercido la terapia desde el 83 y bueno, orgullosamente es docente de ITESO y del eje de EP
de 1996 a la fecha. Les pido un fuerte aplauso también para ellos. Y bueno, para comenzar un poco la discusión y ya ceder la palabra a los panelistas, los profesores también tienen algunas preguntas que quisieran hacerles a ustedes, estudiantes, y tienen unas sugerencias. Bien, estas son las preguntas. ¿Por qué crees que es importante saber de ti en tu formación como psicólogo? ¿Cuál es el impacto que las clases del eje de la AEP tienen en la vida profesional? ¿Qué diferencia habrá entre ser un técnico y un profesional? ¿Cómo abordar una situación nueva comportándote de una manera diferente? Y por último, ¿cómo te relacionas con el poder? Queremos que reflexionen a lo largo de este panel en estas preguntas. Y hay algunas sugerencias. La primera de ellas es que adecúate al contexto y tú como profesional eres el que da la pauta. Entre más elaboración hagas, más te comprenderás y más vas a comprender al otro. Estarás en contacto con algunas realidades que a veces te rebasarán, tales como la violencia, pobreza extrema, dolor, secuestro, entre otros. Considera la importancia del proceso en las diferentes etapas de tu desarrollo. Vive lo que se tiene que vivir en cada momento. Vive el compromiso como total, que se note que estás dando lo mejor de ti. Y pues bienvenidos al panel y cedo la palabra en primera instancia al maestro Sergio Armando Miramontes. ¿Por qué empecé a estudiar psicología? Bueno, según mi autobiografía que me pidieron cuando me pedían las motivaciones, era porque había sido muy inquieto desde el principio y me hacía preguntas, no tanto como uno de mis primeros pacientes que fue un niño y que me dijo, oye, ¿tú me puedes ayudar a descubrir mi tercer ojo? Y le digo, criatura, con dificultad empiezo a intentar ver con los dos que tengo, creo que no puedo yo ayudarte. Quiero agradecer a Laura, a Bernardo por invitarme a compartir con ustedes una reflexión en voz alta. Me pueden parar en algún momento para preguntarme algo o para agregar algo ustedes más. Quiero compartir con ustedes sobre todo 3 preguntas que me hacían. La primera es, ¿por qué es importante la reflexión constante del psicólogo? El psicólogo está invitado a ser un agente de cambio, pero para eso, pues primero tiene que conocerse para ver qué cambiar. A mí lo más que me fue ayudando al inicio de la carrera fue ver qué decían esos teóricos, pero cómo lo aterrizaba a mi propia historia. Recuerdo, por ejemplo, cuando hacía mi genograma y le preguntaba a mi padre las novias que él había tenido y a mi madre los novios que había tenido, y ir conociendo mis raíces me fue ayudando conocerme, darme cuenta de quién era, de quién estaba haciendo ahí. Lo segundo, lo importante que ha sido la formación constante, es decir, continua. Creo que la licenciatura ayuda en primera instancia para tener un vocabulario propio de la carrera, para manejar algunos términos, para manejar algunos conceptos. Pero quizá una de las diferencias de entre ser teórico y ser un profesionista de la psicoterapia será en la primera instancia manejar algunos conceptos técnicos, teóricos. El ser profesional tendrá que ver con la práctica y la buena práctica.
Otro comentario que les quiero hacer tiene que ver con la importancia de las relaciones. Una, con los compañeros, al ir estudiando psicología. Miren, en un grupo habemos de todo. A lo mejor nos vamos identificando con algunos, con otros no tanto. En la terapia Gestalt decimos que lo que nos choca, nos checa. Jung habla de los arquetipos y él dice, hablando por ejemplo de aquellas situaciones de nuestra personalidad que no conocemos, que la vida es muy sabia y que nos va poniendo alrededor personas para ir resolviendo nuestros asuntos pendientes o inconclusos. Y una oportunidad es en la formación, y precisamente en la formación como psicólogos. Algo que ha sido muy importante también es mi propio proceso terapéutico, es decir, conocer. El día que llegué a psicoterapia con una terapeuta junguiana con enfoque psicocorporal, lo primero que hizo fue olerme, así como les digo, olerme. Yo me incomodé un poco y entonces me dice, no, sí puedo atenderte, hueles a humano. Y ahí empecé un trabajo de autoconocimiento, de desarrollo. Luego vino la tanatología. Si ustedes escuchaban en el currículum, estudié tanatología clínica, que creo que más que la muerte, un tanatólogo estudia la vida. En tanatología se ha acuñado un término muy bonito que me gusta compartir, que se llama tiempo robado. Y el tiempo robado es aquel que le privamos al otro de saber lo que tiene, de saber quién es, de saber ese diagnóstico, porque entonces eso le empodera, ¿sí?, para decidir cómo quiere vivir y también cómo quiere morir. Saber nos empodera. Eso es muy importante recordarlo y saberlo. Tener conocimientos nos empodera, pero aplicarlos desde la buena práctica nos humaniza, nos hace encontrarnos con el otro. Y quizá una de las diferencias entre la parte técnica y la profesional tendrá que ver la humanización constante. Y el propio proceso terapéutico, muchachos, eso hace, humanizarnos, porque entonces nos permite conocernos. Y entonces cuando recibimos al otro, lo que nos comparte nos resulta familiar, no nos resulta tan ajeno. Unos referentes puede ser empezar por escribir nuestra autobiografía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La autobiografía tiene que ver con la historia de nuestra vida. Es decir, es importante conocer a los teóricos, pero será más importante conocer quién soy yo y quién voy siendo. Después de hacer tanatología y darme cuenta de lo denso que luego era esta situación, se cruza en el 2005 un médico de la risa, el doctor Romanov, Andrés Aguilar, y me invita a Risaterapia AC, que es llevar la medicina de la risa a diferentes sectores, hospitalarios sobre todo, y ahora a geriátricos. Y ahí viene la respuesta a un tema que yo me venía haciendo. Bueno, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al psicoterapeuta? ¿Quién cuida al médico? ¿Quién cuida al maestro? ¿Quién cuida a la enfermera? ¿Quién cuida al trabajador social? ¿Quién cuida a la monja o al cura? Y hablaban del síndrome del burnout, del quemado, y yo buscaba respuestas. Y ahí nace un taller de risoterapia en el que me he ido especializando y he ido encontrando
como los beneficios que la risa tiene frente al desgaste profesional, frente al cansancio, frente a la frustración. Fíjense que la estadística, que dicen que es como el bikini, que nunca dice o enseña realmente lo importante, dice la estadística que quien más síndrome de burnout o esta parte de agotamiento profesional le aqueja son los recién egresados. ¿Por qué? Por la frustración que muchas veces se genera al ver que muchas de las cosas que estudiaron como tal no les encuentran ese puente para hacer la práctica, y entonces viene esa desesperanza, ese desaliento, ese cansancio de los primeros bríos cuando se es estudiante, con las inquietudes, con los interrogantes. Para ir contestando otra de las preguntas que me hacían, la importancia de las relaciones objetales, la relación con el padre y la relación con la madre. Fíjense que para un niño el mundo en sus primeros años pues es la madre. Algo que nos puede ayudar, por ejemplo, así un ejercicio que te invito a que hagas, en 2 palabras, en 2 adjetivos, ¿cómo defines a tu mamá? Y de igual manera, con 2 adjetivos calificativos, ¿cómo defines a papá? Mi papá. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Quiere compartir? Sí. Yo a mi madre la calificaría como mejor cuidadora. Mejor cuidadora. ¿Y papá? Ese todavía no. Bueno, ¿alguien tiene a los 2? Sí. Yo los tengo los 2 como responsable y trabajador. Y ahora, si tú lo pones en ti, ¿cómo se escucharía? Yo soy responsable y trabajadora. Cuando vamos viendo a ese papá y a esa mamá aquí y luego dice, no, no es cierto, ¿eh? No estoy tan segura. Yo les digo a mis alumnos, a ver, si mi papá es un caballo y mi mamá es una gallina, pues yo voy a ser un caballina. Por eso será muy importante esta relación, el padre, la madre. Otra relación importante tiene que ver con los hermanos. Los hermanos tienen una función muy importante. Compartir, aprender, compartir juguetes, ese suéter, esos recuerdos. Hablando de la parte de tanatología, cuando la madre muere, se lleva una historia del individuo, de su hijo, que no va a ser contada por nadie más. Se lleva recuerdos, se lleva momentos que no serán contados por nadie más. Por eso, muchachos, será muy importante revisar nuestras relaciones. Y cuando digo relaciones me refiero a papá, a mamá, hermanos. Jung dice que los papás será como la puerta de entrada para que al individuo se le activen muchísimas cosas de su psique. Y que luego la pareja será la segunda oportunidad para ver cómo las acomoda. Es decir, en el primer momento, frente a papá, frente a mamá, a mí se me activan
muchas situaciones que es posible que si yo no las conozca, en la pareja se vuelvan a activar como un asunto pendiente, como una tarea a resolver, como una oportunidad que me da la vida para poner atención a las relaciones y cómo me he venido relacionando. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque al final la psicoterapia es la historia de una relación. El paciente, el cliente llega contigo a relacionarse, porque es precisamente la bronca que tiene allá afuera. Un asunto de relación. Y como él se relaciona afuera, va a buscar relacionarse contigo. Lo que cura en la relación terapéutica tiene que ver con la relación y con el vínculo. Martin Buber, filósofo, dice que existimos cuando alguien nos mira. Y la psicoterapia es la historia de una mirada. Y una mirada que se va haciendo, que se va actualizando. Y para mirar a alguien, muchachos, primero habrá que habernos experimentado mirados. Y eso no solo nos lo va a dar la técnica, nos va a dar algunos recursos, pero la relación es lo que nos lo da, el encuentro con el otro. Repito, lo que sana tiene que ver mucho con el vínculo terapéutico que logro hacer con el otro. La relación que se da entre el terapeuta y entre el cliente o el paciente tiene que ver mucho como el mismo psicólogo se relaciona. Por eso es importante, muchachos, hoy hacer un alto en el camino y ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos en primera instancia y con los demás. El grupo nos da la oportunidad precisamente de que se activen en nosotros situaciones que a veces desconocemos. Por ejemplo, en la mesa de los 12 apóstoles, si es que eran 12, pues era la oportunidad para que muchísimas personalidades en esa interacción generaran toda una serie de sinergias y de comportamientos. Lo mismo sucede en los grupos. El grupo es una oportunidad para conocernos. ¿Por qué? Porque en el grupo una dimensión personal se universaliza. Algo que me viene sucediendo solo a mí, que yo creo, y lo pongo frente al grupo, se humaniza y se hace universal. Que esa es una de las muchas funciones de la psicoterapia de grupo. Que esta situación personal, individual, que yo me atrevo a ponerla enfrente, resulta que le hace eco al otro y entonces se hace universal y ayuda y humaniza y genera encuentro. Habrá muchos recursos para ser mejor persona. Y uno de ellos, pues es el cambio. Y el psicólogo está invitado a hacer
ser un agente de cambio. El psicólogo está invitado a ser un agente de cambio. Y para proponerle algo al otro, será muy importante haberlo escaneado con nosotros. Que se siente decirlo así, que se siente de esta manera y poder vivirlo. Seguramente ustedes seguirán escuchando en este panel otros enfoques, otras propuestas. Vayan haciendo su propio perfil de terapeutas. Hay muchos recursos, quizá no todos son los nuestros. Tendrán que ver con nuestro propio estilo de personalidad, con la propia estructura, con las propias vivencias. Y ahí vamos fraguando una sinergia de ser terapeuta. Para cerrar esta parte, repito, algo que a mí me ha ayudado es el propio proceso psicoterapéutico, en primera instancia y después la supervisión de casos y de mi propia práctica profesional. La mirada del otro, lo que les decía antes, siempre será importante la mirada del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu participación en esta primera parte. Bueno, cedo la palabra a María Cristina Liedo. Gracias. Bueno, pues hola a todos, encantada de estar aquí con ustedes. Primero, muchas gracias por la invitación, Alba, Bernardo. Y bueno, me dicen Moxie, la verdad me han dicho que Cristina y que no sé cuánto, pero la verdad no me siento yo. Así me dicen desde chiquita y prefiero sentirnos acá en confianza, ¿no? Yo soy Moxie. Y miren, la verdad yo no les vengo a decir nada nuevo, no vamos a descubrir aquí el hilo negro del asunto, ni cómo le van a... No. Yo les vengo a compartir qué me ha servido a mí y lo que yo veo desde diferentes trincheras. Primero, aquí hay 50, 60 alumnos todos de psicología, ¿verdad? Bueno, si todos van a ser egresados de psicología, en el papel todos van a estar exactamente igual. Egresado de la licenciatura de psicología de litigio. ¡Ay, qué barbaridad! Pero ¿qué va a hacer que te contrate a ti y no a todos ellos? Que te contrate a ti y no a todos ellos. Si en el papel está exactamente igual. Si en conocimientos, en teoría, porque aquí en otras universidades pasa que no todos aprovechan las clases, aquí no. En otras universidades pasa que a lo mejor pues no todos entran a clases, yo sé que aquí sí. En otras universidades pasa que se desvelaron y no llegaron a la... Bueno, pero en otras universidades, dando por hecho que ustedes sí entran a clases, sí aprovechan las materias, a sus maestros, que sí leen previamente, etcétera, etcétera, vamos a dar por hecho que todos van a salir exactamente igual. Ese es un asunto hipotético porque no es así, pero vamos a darlo por hecho. Entonces, ¿por qué te voy a contratar a ti y no a alguien? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor van a ir al consultorio. Yo lo que quiero es dedicarme a la consulta privada, a toda. Otros de ustedes, no, yo lo que quiero es estar con la gente y entonces me voy a unir a una asociación civil, una fundación, como José Cuervo, padrísima, que pueda permitirme hacer esto y lo otro, órale a toda. Otros de ustedes a lo mejor van a decir, no, yo quiero entrar en una institución educativa en donde yo pueda en el departamento psicopedagógico hacer el cambio con los papás, porque los niños están bien traumados, no sé qué, órale a toda. ¿Por qué, si tú estás en la consultoría privada, voy a ir contigo terapeuta y no con los 800.300.2 que hay en Guadalajara? ¿Por qué voy a ir contigo? Y en mi experiencia, lo que yo veo, y esta es una pregunta interesante en las entrevistas de trabajo, vas, te presentan, te cuentan, ay, he hecho, estudié, qué bárbara, etcétera, el currículum, pero luego te hacen también esta pregunta, ¿y por qué te voy a contratar a ti? No, pues porque estoy preparada, sí, ¿por qué te voy a contratar a ti? Y les cuento una experiencia muy reciente.
Yo hace unos 3 o 4 meses acabo de contratar una auxiliar para que me ayudara en una de las plantas con los programas que tengo de desarrollo comunitario en la fundación. Y tenía como 5 currículums de 5 candidatas que además previamente yo conocía y pues que todos estaban interesantes con diferentes perfiles, pero yo decía, ¿cuál? ¿Cuál es la que sé que va a dar el ancho exactamente para lo que yo necesito? ¿Cómo voy a saber? Y la respuesta fue, 1, la actitud y 2, las habilidades. Todas tenían el mismo conocimiento, todas tenían las ganas de entrar a la fundación y todas tenían, pues a lo mejor una actitud en el sentido de sí, estoy dispuesta. ¿Y puedes viajar? Sí, puedo viajar. ¿Y te encanta la gente? Sí, me encanta la gente. Ah, bueno, todas. Pero hubo una que tenía ganas de aprender, para empezar. Cuando tú llegas a una entrevista de trabajo diciendo yo lo sé todo, para mí, yo o Moxie, hay opiniones diferentes, digo, oh, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu desempeño profesional tienes que estarte adecuando al contexto, no lo puedes saber todo. Hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, este dicho tiene mucha sabiduría. Tú no puedes actuar igual aquí en el ITESO con ciertas circunstancias que en otro contexto, como otras universidades. Aquí se permiten unas cosas y en otros lugares o en otras universidades no. Lo mismo pasa con la gente. Yo, por ejemplo, que trabajo con la gente de Tequila, les puedo contar que el contexto es muy diverso. De repente a mí me toca estar con los niños ahí enlodándome, qué padre, no sé qué. Y de repente estoy con los ejecutivos de cuerpo discutiendo presupuestos, planeaciones estratégicas, que necesito más lana para mi centro de terapia, que necesito más terapeutas, y me tengo que estar adecuando. No puedo estar con los niños, la señora de Tequila, la del mercado, el señor de los tacos, poniéndome mi taco de yo soy maestra. No me digas Moxie, maestra Moxie, por favor. Y al caso. Y estas habilidades no se estudian en un libro. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes desarrollen estas habilidades? Porque eso es lo que los va a hacer diferente a los demás. Y no por el afán de ser diferentes, es otro absurdo. Es que yo me voy a... No. Lo importante es como que tú seas el mejor en lo que tú haces y eso solo lo logras no porque te estudiaste todos los libros y te sabes a todos los autores, sino porque desarrollas habilidades para resolver problemas y resolver conflictos. Les cuento uno, por ejemplo. Cuando yo llegué a Cuervo, estaba cubriendo un puesto inicialmente y entonces yo tengo 15 días y tenía que organizar un festival de muertos en la plaza principal, así un eventazazazazo, con 15 días. La política de Cuervo dice que para meter todos los trámites de órdenes de compra y todo, por lo menos tiene que pasar un mes. O sea, yo entré con error en la política, ¿no? Y la persona que estaba antes de mí se iba a una especialidad de España y no tuvo mucho tiempo de enseñarme todo lo que yo tenía que saber, como sucedería en una analogía aquí en la universidad. Y entonces llego al evento y voy, porque nuestros eventos nos regimos con las políticas de Casa Cuervo, y entonces tenía que ir con el departamento de compras, y tenía que ir con finanzas, tenía que ir con tesorería, más todos los rollos que yo me tenía que aventar, creativos, operativos, administrativos y el presupuesto y todo lo atrás. Bueno, entonces, cuando yo llegaba con el de compras, oye, es que fíjate que quiero contratar un espectáculo de Tlacuache con unas comparsas para que en la plaza, no sé qué. No se puede porque no es proveedor. Oye, ¿y si compramos unas flores de cempasúchil y las ponemos y entonces los tragamos? No se puede porque no te dan factura. Y cada que yo decía, me decían, no se puede. Entonces yo tenía 2 opciones, sentarme a llorar, ay, ¿qué se fue? ¿Cómo o tener la opción de, pues, ¿cómo sí se puede? Y tenía también 2 opciones, presentarme con el de compras y decirle, pues mira, soy nueva y me tienes que ayudar, o ganármelo. ¿Por qué? Porque el de compras tiene muchísimo trabajo y lo último que necesita es que una niñita venga a estorbarle o a darle más trabajo. Entonces, mi estrategia fue, pues me los gano y entonces busco cómo sí se puede. Entonces yo llegaba con el de compras, oye, qué bien haces tu trabajo, ya me explicaste todas las políticas, qué buena onda. ¿Habrá forma de hacerlo por esta vía? No. ¿Y por esta otra vía? Podría ser. ¿Y si le meto este otro asunto? ¿Y si yo lo doy de alta como proveedor? ¿Y si yo te ayudo para quitarte chamba pidiéndole toda su documentación, etcétera, etcétera?
podría ser. Y entonces yo lo doy de alta como proveedor y le pagaríamos a 15 días. Y si yo negocio con este cuate que a 15 días no le importa, no sé, adelante. Entonces empecé a avanzar y al final todo lo que yo tenía pensado se pudo. ¿Por qué les explico esto? No es para decir, ay, yo qué bárbaro. No, la verdad no. Es que yo tenía la única posibilidad de decir a mi jefe, pues mira, no se pudo nada, o la opción de decir, encontré la manera de que se pudiera. Gracias a que yo dije, tiene que poderse y voy a encontrar la manera, pues yo tengo 6 años en Cuervo, porque gracias a ese evento, mi jefe me dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú te quedas en la fundación. Así me invente un puesto o lo que sea. Y eso no fue porque leyó mi currículum y en todos los lugares en los que yo he trabajado y que qué linda niña, no, en absoluto. Fue precisamente por esas habilidades de al menos tener la intención, la disposición y la forma de resolver lo que se me estaba presentando en el momento. Y esas habilidades son las que cuando tú estás del otro lado es las que buscas en la gente y en los profesionistas. Egresados hay millones, profesionistas y que sean profesionales hay pocos. Porque la verdad es que la mayoría de la gente está esperando ganar mucho sin hacer demasiado. Con el poco esfuerzo que yo haga, que me gane una nota, que yo salga y me contrate en una empresa y gane 50,000 pesos libres a toda. Y las cosas no suceden así. Estas habilidades de trabajo en equipo, de encontrar las maneras, se van desarrollando en la universidad en espacios como este, que no es necesariamente una materia de relleno, como todo el mundo piensa, porque es la verdad, no, eso no me va a servir a mí andar reflexionando sobre este quehacer profesional. Ay, no, ya que esté ahí me dando el tiro, pues ya aprenderé. Pero estas cosas son precisamente las que te van dando herramientas para ir pensando cuando suceda algo, como me dijo Sergio, mi familia de origen, pues yo vengo de una familia de 5 hermanos. Créanme que aprendí a negociar, a ceder, a aguantar, a discutir, a pelear, y todas las anteriores, a veces con golpes, a veces con estrategias, a veces con, pues te doy y me das, y yo me callo y no le digo a mi mamá, y tú qué, ¿qué? ¿Me lo puedes o no? Y mi familia de origen me dio ciertos recursos, que no me lo dio un libro. Ok, cada uno tendrá sus recursos, y ustedes como psicólogos, cuando tienen a su paciente, tienen que ayudarlo a encontrar sus propios recursos. De repente también hay unos psicólogos desubicados que no están en este lugar, en otras universidades, que creen que tienen todo el poder para cambiar la vida de las personas. Y la verdad es que no es cierto. Las personas cambian su propia vida porque ya tienen los recursos. Y tú nada más dices, volteate a ver, compa, mira, tienes esto, hiciste esto y estas son tus fortalezas, has logrado todo esto. ¿Cómo que no vale nada? ¿Cómo que eres un inútil? Bueno, encontrarás la manera. Tus recursos son tu historia personal, como decía Sergio, pero también los recursos que vas desarrollando gracias a las experiencias de vida que tienes y gracias a estos espacios. Yo en la universidad no tuve un espacio como este, tal cual, pero de repente a lo mejor me tocó que un maestro, yo no me quedaba en la clase haciendo puras preguntas teóricas, porque yo sé que esas preguntas teóricas las puedo responder si me meto a leer más. Yo preguntaba cosas que sabía que solo esa persona me podía contestar. Por ejemplo, ¿qué es el error más grande que tú has tenido en tu quehacer profesional? Y el maestro se me quedaba como, ¿eso qué? Dice, es que los errores son la gran oportunidad para aprender. Y nadie está en un podio, y nadie está siendo el CEO de una compañía, y nadie está siendo el director de Tú la Traes, de a gratis, y sin equivocarse. Todos nos equivocamos y tenemos que regarle, tenemos que decir, chin, ya metí las 4, ¿y ahora cómo lo resuelvo? ¿Y ahora cómo lo compenso? Yo preguntaba cosas como esas, y les aseguro que eso me ayudó muchísimo para cuando el día que yo me equivoqué en algo, pudiera decir, híjole, tenía razón, o se me ocurre hacerle de esta manera. Yo también preguntaba cosas como, cuando se presenta este caso, ¿tú qué harías? Y si tienes esta otra situación, cosas que los autores no te dicen en los libros, pero que un profesional sí te las dice. Otra cosa que a mí me parece fundamental es que empiecen a hacer cosas desde ya. Porque todo el mundo dice, en la universidad todo dar, no hombre, buenísimo, es mi época para reventarme, ya vendrá la seriedad, ya vendrán las responsabilidades. Sí, estoy de acuerdo, hagan todo eso, pero empiecen a aprender desde ahorita. Porque ustedes con los maestros empiezan a generar contactos y de verdad, la vida da muchas vueltas y de repente tú no sabes si tu maestro es tu próximo jefe.
Y si tu maestro de repente te habla y te dice, oye, hay una vacante en este lugar, y a ti te vi características especiales. Pues si tú eres el compa que está ahí en la banca atrás, echado, tengo una cruda buenísima, qué bárbaro, otro día, no gracias. O sea, pensando que ese maestro que está ahí no me va a servir de nada, o porque es aburridón, o porque apenas lo oigo, y no aprovechas a cada persona para aprender, entonces sí estás perdiendo el tiempo. Porque al margen de lo que te enseñe en la materia, te puede enseñar un montón de cosas como el quehacer en la vida profesional y que al final luego van a ser colegas. Y de repente tú te estás codeando con un maestro y de repente te toca estar arriba de un maestro y de repente a él le toca estar arriba de ti y es quien te está contratando y quien te dice, te recomiendo a esta persona finísima. Desde que estaba yo dándole clases, movidísima, no era la que se quedaba con lo que le decía nada más, me cuestionaba, me preguntaba. O, por ejemplo, también esta actitud de la capacidad de asombrarse de las cosas. Porque todo esto permite que en tu quehacer profesional te desempeñes con mayor fluidez. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que tú lo sabes todo, que tú las puedes todas, no descubres las capacidades que tienen los demás y no logras trabajar en equipo. Y cuando tú descubres las fortalezas de los demás, encuentras las estrategias para que no se sientan amenazados. ¿Por qué? Porque el mundo de allá afuera es muy competitivo. Y claro que todo el mundo quiere ganar una lana, y claro que todo el mundo quiere ser el mejor. No todo el mundo quiere pagar el precio para ser el mejor, pero hay desafortunadamente personas que pasarían por encima de ti con la mano en la cintura, fresquísimos, encantados de la vida. Y tú puedes o no hacerlo, y siempre vas a tener esa opción. Pero también tienes que encontrar las estrategias para no ser amenazante y para no competir y desgastarte en eso. Porque así como te puede tocar un jefe a todo dar, una jefa a todo dar, o como que te puede tocar compañeros de trabajo, porque bueno, no todos se van a dedicar a la consulta privada, te tocan compañeros a todo dar, también te puede tocar ese compañero que dice, ay, no, de parte de quién este tipo, de verdad se equivocó de planeta, que nada más te está estorbando, te está haciendo la vida difícil, y a lo mejor tú le representas una amenaza porque siente que tú puedes ser mejor que él, o porque le puedes tumbar la chamba, o porque llegas y empiezas a hacer las cosas bien y entonces pones en duda lo que él está haciendo. Porque a este cuate le están pagando lo mismo que yo, pero hace la mitad. Y entonces ya no justifica lo que le están pagando porque yo hago el doble y me pagan lo mismo. Entonces mi jefe me va a empezar a voltear a ver, o lo va a empezar a voltear a él para exigirle, trabaja más o te pago menos. Y entonces este cuate va a decir, esta me estorba, o este me estorba. ¿Cómo hacerle para que eso no genere un conflicto en tus relaciones personales? Digo, lo sabemos de entrada. Tú puedes ir encantador, ay, que me puse guapísima, el traje, sastre, lo que quieras, y fui a trabajar a una empresa, pero si te están poniendo obstáculos, pues por más actitud y traje guapísima que te veas, no haces nada. Y tienes que encontrar las maneras. Y una de esas maneras es saber cómo reconocer el trabajo del otro y que tu aporte sea de inclusión. Mira, yo te incluyo en lo que yo hago porque juntos podemos hacer más y tú me puedes incluir en lo que tú haces y juntos vamos a hacer más. Yo no vengo a decirte cómo hacer las cosas, ni tampoco vengo a opacarte, ni a criticarte, ni mucho menos. Y lo mismo pasa con el jefe, porque a veces el jefe también se siente amenazado por sus colaboradores. Y ese sentido de participación es a veces saber quedarse callado. No crean que todo es, tu opinión vale, y a mí en el ITESO me enseñaron a ser libre. Sí, buenísimo. Hay que ser libres, pero ser inteligentes. Y en algunos momentos es mejor quedarse callado y observar. Observar qué hace que el otro se esté sintiendo así y qué estoy haciendo yo para generar en él este sentido de amenaza. Y realmente, ¿qué sentido tiene que todos estemos viviendo este conflicto? A veces hay que hablar las cosas con claridad, definir los roles. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Pues si lo que te toca a ti no tiene nada que ver con lo mío, ¿para qué nos estamos peleando? Como dirían por ahí, o sea, en las ciencias, pues dos variables que son distintas no son comparables entre sí. Entonces, si la naturaleza de tu trabajo es tan distinta a la mía, no hay manera de que compitamos. O sea, tú no puedes competir a un cuate, no puedes poner a competir a un cuate que nada con uno que corre, porque son completamente distintos. Y los tiempos y las dificultades y los obstáculos y las habilidades que se requieren. Entonces, dejen de ponerse a competir.
¿no? Y cuando tú quieres demostrar que eres el mejor, pues tienes que encontrar las maneras de hacerlo, y de entrada es a veces dejar de estar viendo lo que hacen los demás y concentrarte más en lo que tú sí estás haciendo o en lo que no estás haciendo. Si esto me fue bien, ¿qué hice para que me fuera bien, para seguirlo repitiendo? ¿Me funcionó? Pues lo voy a seguir haciendo. El generar relaciones con la gente con la que trabajas. A mí, por ejemplo, me tocó empezar un club con los hijos de los empleados de Cuervo, con la intención, precisamente al tema, de que pues, todas las empresas se quejan de que su gente pues, no trabaja en equipo, muy individualista, poco sentido de pertenencia, no se pone la camiseta, hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Y de repente, pues era como, esa queja está en todos lados, ¿no? Entonces nosotros pensamos, bueno, si nosotros trabajamos con los niños para que desde chiquitos tengan otra mentalidad, puede ser que los futuros trabajadores de José Cuervo lleguen con otra actitud. Pero eso implicaba meternos al Departamento de Recursos Humanos, que nada tiene que ver necesariamente con psicología, con familia, con desarrollo comunitario, y hacerlos trabajar más. ¿Cómo le voy a hacer a decirle a unos cuates que tienen hasta acá de trabajo, que salen más tarde de la hora de salida porque tienen muchísimo trabajo, venir con un proyecto, ay, te va a encantar, vas a trabajar más? Pues claro que me iban a decir, está padre tu proyecto, no, gracias. Entonces hay que buscar las estrategias. Mi estrategia fue, tienen que encontrar en qué van a ganar ellos si le entran a este proyecto. ¿Qué beneficios va a tener esto para la empresa? Y hacer una venta de la tarea, así como ustedes se la hacen al paciente. Que yo le voy a dar una tarea terapéutica para que salga de mi consultorio feliz, creyendo que va a cambiar el mundo con una tarea que parece paradójica o que parece completamente fuera de sí, pero yo tengo que encontrar la creatividad para hacerlo. Y en el caso de recursos humanos, fue precisamente hacerles ver en qué iban a ganar, y al final terminaron encantados, chambeando muchísimo más, diciendo, no, claro que sí, está buenísimo, porque al final yo lo que les proponía era que eso los iba a hacer trabajar menos, batallar menos, tener menos rotación en su trabajo, mucho más trabajo en equipo, por supuesto el sentido de pertenencia, que la gente que estuviera involucrada en esto, cuando la empresa te da algo que está fuera de tu función de puesto, o sea, yo te doy algo para tu familia, te doy un beneficio, lejos de si haces bien o no tu trabajo, solo porque me importas tú, pues el otro se va a sentir encantado y entonces va a entrarle y va a participar. Cómo generar un clima laboral favorable, y todo eso fue como una ganancia que ellos vieron y dijeron, le entro. Y a la fecha trabajan muchísimo por este club y es un éxito, pero gracias a que fue participativo y no impositivo. No es, pues te toca y dijo don Juan que es el dueño y hazle como quieras. Fue, no, te invito, mira, de esta y esta y esta manera todos ganamos. Porque hay, con esto cierro, una idea errónea de que para que alguien gane, el otro tiene que perder. No puede haber perfectamente un gana-gana, o que en lugar de que alguien gane el 100 y el otro se quede en 0, haya un 50 y 50, que es muchísimo mejor que un 0 y un 100. Bueno, pues muchas gracias y pues por aquí seguimos. Gracias. Bueno, te agradecemos, Moxie, tu participación. No me animaba a llamarte así, pero pues ya que das la pauta, pues muchas gracias, Moxie. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa para agradecer la presencia de algunos de los académicos, ¿no? Especialmente a tanto la maestra Sofía Cervantes, nuestra coordinadora de UAP, como a la maestra Victoria Angélica Torres Armenta, que están aquí engalanando este evento con su presencia. Muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Elvira Fuentes Márquez, por favor. Buenos días a todos, me da gusto estar con ustedes. Había venido por aquí en más bien algunas reuniones. En alguna ocasión he trabajado con el doctor Miguel Basrich y por ahí en algún comité, entonces, pero no había tenido oportunidad de compartir un espacio académico y realmente, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Lo que yo quiero compartir, pues, es un poco acerca de cómo fui retomando, evaluando, haciendo consideraciones acerca de mi experiencia profesional. Y yo creo que el primer paso, cuando uno piensa en la profesión, el primer paso es, y vaya que no es un tema menor, es tratar de decidir qué carrera quiero. Decía un profesor que tenía yo en el posgrado,
Es como decidir si me caso y contra quién me caso, ¿sí? Entonces, ¿qué carrera elijo? Porque no se trata solo de entrar y abandonarla o de entrar, terminarla y al final darme cuenta que no es lo que me gusta, que no es lo que disfruto, que no es lo que me hace sentir bien. Entonces, en este sentido, bueno, pues yo quiero empezar a partir de lo que fue mi formación, como me presentaron en el currículum, pues yo inicialmente estudié psicología. En algún momento estuve como ustedes, llevando todo tipo de materias que uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto a mí para qué rayos me sirve y cuándo me va a servir? ¿Sí? Ya sabrán que llevé psicología evolutiva, psicología del desarrollo, cuestiones de práctica clínica, conductismo, gestal, psicoanálisis y todo ese menú que según las orientaciones de las propias instituciones nos van impartiendo. Y curiosamente, a veces, fíjense cómo nosotros también nos podemos ir impregnando también en la profesión del sello de la institución en la que nos inscribimos o de la que egresamos. Porque de alguna manera las instituciones tienen una misión, una visión, una filosofía, una identidad que van a buscar que se traduzca en el ejercicio de los profesionistas egresados de ella. Entonces, bueno, pues en mi formación, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, pues llevábamos como las diferentes corrientes y ya sabrán ustedes cuando entrábamos al conductismo, pues los profesores conductistas decían a darle a todo estímulo, respuesta y Pavlov, Skinner y todos los que se quieran imaginar, ¿no? Y empieza uno a tratar como de entender la lógica de ese paradigma y luego entras a otro esquema y tratas de entender esa lógica y habrá que ir como revisando, ese trabajo personal no lo va a hacer nadie por ti, ¿sí? ¿Con cuál de estos enfoques me voy sintiendo identificado? Su explicación, su modelo antropológico, su modelo educativo, ¿me están llenando o no? ¿Y cómo voy yo acomodando toda esa experiencia y todos esos conocimientos? Pues bien, en ese devenir formativo, recuerdo haber revisado el concepto de tiempo fuera cuando llevamos conductismo. Y de esto hace ya bastantes años que yo estudié. Y hace 2 días llega una sobrinita que tengo que tiene 4 años y me dice mi hermana, pregúntale ¿qué es tiempo fuera? Y le digo, ¿a ella? Sí. Mi hermana también es psicóloga. Y le digo, a ver, amor, dime, ¿qué es eso del tiempo fuera? Mira, tiempo fuera es cuando un niño hace algo mal. Entonces, él se va, se aleja él solito y se pone en un espacio a donde van todos los niños que hicieron algo mal o se portaron mal. Se va y se queda ahí un ratito y piensa en lo que hizo mal. Y luego, ya cuando reflexiona, regresa y pide disculpas y ya puede convivir con los demás. Dije yo que estudié no sé cuántos semestres en la aplicación, la definición del tiempo fuera, ¿sí? Entonces, vamos como revisando todo ello y desde ahí nosotros, si somos observadores, si estamos atentos, vamos viendo con qué sí nos identificamos y con qué como que no nos acaba de gustar, ¿sí? Ahora, esto no quita que nos tengamos que deshacer de materias que a lo mejor, por ser de tipo herramental, pues no nos gustan, pero que serán necesarias y pudiera ser la estadística y pudieran ser otro tipo de asignaturas que luego nos dan un poco de tirria, pero que sin embargo están ahí por una razón y que se traducirán indudablemente en un perfil de egreso, ¿sí? Y entonces como tal hay que considerarlas. La siguiente, por favor. La que sigue. Ahora, en este proceso, fíjense, además de que nosotros estamos llevando diferentes asignaturas, también nos da por observar lo que hacen nuestros profesores, ¿cierto? Y decimos, este es buen maestro, este es buena onda, este es barco, ay, este es un pesado, este es un chocante, este sí sabe, este no sabe, o sea, paralelamente, en nuestro trayecto formativo hacemos ese tipo de observaciones. Entonces, a lo mejor no lo hacemos desde una lógica, desde una sistematización, desde una teoría,
pero en la práctica sí lo hacemos cotidianamente. Entonces, eso fue algo que yo hice en su momento. Yo hacía ese tipo de observaciones y me atrevía a decir, este es un buen profesor y este no es tan bueno, ¿sí? Posteriormente, pues yo creo que a todos nos habrá tocado, por ejemplo, en algún momento, pasar y hacer presentaciones o exposiciones. Yo les digo que a veces más que hacer una exposición es exponernos, sobre todo si no nos preparamos. Entonces, a lo largo de mi formación había algo que a mí me quedaba clarísimo. Lo último, decía yo, que yo haría sería dar clase. Fíjense, esa era mi frase favorita. Lo último que yo haría sería dar clase porque me parecía chocantísimo. O sea, era horroroso pasar, tener que exponer. Y bueno, cuando yo estaba en la facultad no había PowerPoint, aunque sé que estoy bien conservada y todo. Pero bueno, hace algunos añitos no existía el PowerPoint, no, las compus, bueno, todavía mi tesis de licenciatura, Alba, no me va a dejar mentir, la hacíamos en máquina de escribir. Y hay de ti si te equivocabas, por cierto, porque no podías usar corrector. Al final tenías que repetir todo, absolutamente todo, si cambiabas una página. ¿Sí? Entonces, eso a manera de ejemplo, entonces yo decía, es tremendo, o sea, no me gustaría dar clase. Pues bueno, yo fui avanzando y aquí está la frase que yo les decía. Nunca digas nunca. Así yo decía, yo nunca daría clase porque fue lo primero que hice. Lo primerito, ¿sí? Y peor todavía, salí a dar clase a un grupo donde ya todos eran maestros, de la normal, que es un perfil especial, ¿sí? Que tienen una preparación técnica, que tienen una preparación metodológica, que creen que saben todo lo que existe en torno a la didáctica, a toda la pedagogía y tal, ¿sí? Entonces fui y yo recuerdo que en más de una ocasión yo cometí muchos errores, por supuesto, y creo que todavía los puedo cometer. Pero hubo algo que creo que me fue como enganchando en el camino. El ver, por un lado, te equivocas y te brinca. O sea, no lo puedes ocultar. Yo en alguna ocasión, una alumna tuvo una participación y le dije, no, creo que así no. Esa chica no volvió a hablar como en 3 clases consecutivas. Muda, total y absolutamente muda. Pero yo me di cuenta de eso. Pues yo me acerqué y le dije, oye, ¿qué hice? ¿Por qué no hablas? Porque me descalificaste espantosamente. Claro, no lo dijo con estos términos, pero nosotros lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues pido una disculpa. ¿Sí? Tal vez no dije las cosas de la manera indicada. Pero no por eso quiero que te quedes callada. Para mí es importante escuchar y saber qué opinas. Entonces fui como adentrándome un poco en ese camino. Paralelamente yo estudié también la maestría en terapia familiar y van a decir, a ver, y entonces ese salto de la clínica y lo educativo, ¿por qué? Porque yo empecé a ver que a mí me gustaba el campo educativo. Pero cuando yo entré a la maestría, ¿sí? Y es en terapia familiar, pues quiero decirles que más que lo clínico, lo que a mí me gustó más fue lo epistemológico. Y eso sí tiene aplicaciones a todos los otros campos, no nada más al campo clínico, ¿sí? Entonces, fui como haciendo una síntesis de manera inconsciente, no me senté un día y dije, hoy voy a hacer una síntesis entre lo que estudié en la licenciatura, no. Vas como transfiriendo todo lo que vas aprendiendo en los diferentes campos o en los diferentes niveles que estudias y vas encontrando esas analogías, vas encontrando las diferentes aplicaciones, vas complementando, vas teniendo visiones como más completas del campo en el que estás trabajando. Y entonces yo me quedé en buena medida con la parte epistemológica de la maestría, con muchas de las competencias como el saber escuchar al otro, como el saber empatizar, como el utilizar el metamodelo, que son elementos que en cualquier campo que trabajes, y por supuesto que en el campo de la educación, son bienvenidos, ¿sí? Entonces, el nunca digas nunca, pues empezó a decir, pues creo que empieza a hacerme no tan agobiante, y yo creo que hay algo que se percibe. Yo creo que en un grupo es muy difícil que de repente un maestro diga, que a veces van conmigo y me dicen, mira, es que me está pasando algo.
el grupo no me quiere. Dicen que quieren cambio de maestro. Le digo, pero debes haber tenido algunos indicios previos. No, nos amábamos fervientemente. Miel sobre hojuelas, la clase era maravillosa. ¿Estás seguro? Ahí hubo algo, indudablemente hubo algo. Nosotros vamos aprendiendo a observar como en un proceso terapéutico. ¿Qué de lo que haces está funcionando? ¿Qué no está funcionando? En el campo de la educación también. Entonces, bueno, al final yo recibí como muchas muestras de reconocimiento por mi trabajo. Mi primer año, y vaya para colmo de males, el primer año que trabajé en la normal era un año, ni siquiera era un cuatrimestre. ¿Qué dices al cuatrimestre? Pues cierro y me voy. Era un año. Al término del año, curiosamente, recibí muchísimo reconocimiento, regalitos, y eso no fue lo que me enganchó, debo aclararlo. Pero hace que tú digas, creo que puedo aprender, en primer lugar me gusta, y en segundo, me gustaría aprender, ¿sí? Y bajo esa perspectiva, la siguiente, entonces yo fui dando, ¿sí?, ya otros pasos. Si ustedes observan en la diapositiva, pues a través de la formación continua, no hay procesos acabados. El aprender es permanente, el aprender es para toda la vida, el aprender es un proceso que no termina con la carrera, el aprender es un proceso que no se cierra ni en la mejor universidad porque siempre habrá algo que aprender en torno a la disciplina y en torno a otro campo. Entonces, ¿yo cómo me visualizo a través de la formación continua? Como maestra, pero también como alumna. Si ustedes observan, ahí está la bidireccionalidad. Yo soy profesora, pero también soy alumna. Yo aprendo de mis alumnos, ellos aprenden de mí, ¿sí? Y poco a poco, entonces, yo fui dando un cambio de ser maestra a ser formadora de formadores. Y vaya tremenda tarea, ¿sí? Formar al que forma. Lo cual implica, pues, tener muchas otras habilidades. Y la verdad es que yo siempre he pensado que esta tarea la he podido hacer bien, porque creo que lo hago bien, gracias a que mi perfil es de psicóloga y no tanto a que mi perfil hubiera sido de otra carrera o aún que hubiera estudiado pedagogía. No sé, yo creo que las habilidades adquiridas desde mi campo en la licenciatura me han abierto todas esas posibilidades relacionales también, ¿sí? Es como algo que debemos cuidar desde cualquier profesión, como ya nos decían por aquí. Es que los grados académicos te sirven como carta de presentación, pero ya en el mundo de las interacciones y de las relaciones, la actitud es como otro de los elementos, porque se va notando qué tan bien sabes hacer las cosas, pero también qué tipo de trato sabes dar a los demás y qué tipo de trato quieres que se te dé a ti, ¿sí? En el mundo sí laboral, pero también en el campo y en la relación más humana y más personal. Finalmente, yo voy avanzando, entonces, de mi estrés de la docencia, yo voy aprendiendo la lógica de lo que es dar un curso, diseñarlo, ponerle estrategias, saber evaluarlo, diseñar materiales, dirigirlo adecuadamente, lograr el aprendizaje. Posteriormente, ya no con un curso, yo puedo diseñar un programa para todos los profesores en un determinado campo y voy haciendo y conociendo lo que es también la administración de la formación, hacerla pero a la vez administrarla. Y a lo largo de este proceso, la que sigue por favor, podríamos identificar para todos aquellos que estén interesados, no en un campo clínico, en un campo educativo, pues se van a dar cuenta que tenemos como ciclos sin fin, por llamarlo de alguna manera, donde diseñas, donde implementas, donde realizas o bien donde operas, donde evalúas y donde vuelves otra vez a ver qué le haces al diseño o qué le haces a la implementación. Y a veces es el mismo curso, a veces es otro, lo vas enriqueciendo, lo vas mejorando. O sea, son procesos largos, pero que en cada una de las fases hay muchas cosas que revisar para que vaya perfeccionándose, ¿sí? Y también, la siguiente, por favor. Aquí hay algunos aspectos que me gustaría compartir. En el ejercicio de mi docencia, algunas veces he hecho un ejercicio como el siguiente. Les pido a los profesores que apliquen una pregunta
en los grupos donde dan clase y que la pregunta dice, menciona todas las competencias que crees que debe tener un egresado de la carrera que están estudiando. Entonces, vienen con esa pregunta resuelta de todas las carreras y observamos qué es lo que menciona como competencias que deben tener. Y les voy a decir lo que siempre sale a lo largo de los años. Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, reflexión, ¿sí? Algunas cuestiones muy herramientales como los idiomas, como la computación, otros elementos como la vivencia de la internacionalización, participar en intercambio, conocer otros países, algunas muy propias del campo de la profesión, ahí sí se ven muy diferenciadas según la carrera, pero hay muchas que son las mismas. Entonces decimos, hay competencias genéricas que todas las profesiones tienen y una de ellas tiene que ver con observación, con análisis, con reflexión. A veces sale también saber cobrar. Fíjense qué curioso. Ay, es que nos digan cómo cobrar lo que vamos a hacer. No sabemos cuánto, ni cómo cobrar. ¿Sí? Entonces, hay competencias genéricas de todas las profesiones y otras muy específicas, pero una de ellas sí tiene que ver con la observación y también un proceso de autocomprensión de qué quiero, de qué me gusta, de qué no me gusta y qué quiero hacer. Luego, nosotros decimos que la experiencia sin reflexión no te sirve de nada. Alguien puede tener experiencia en un campo, pero si no reflexiona sobre ello, no mejora. No puede introducir cambios, no puede innovar, no puede hacer las cosas de diferente manera. Es importantísimo analizar lo planeado o planear lo que queremos hacer también. Y revisar, como ya dijeron dos de nuestros anteriores panelistas, analizar, revisar cómo se desarrolla. ¿Le sigo igual? ¿Le cambio? No se puede simplemente dejar a ver cómo fluye y hasta el final. No, hay que estarlo revisando. Y los resultados que se obtienen. ¿Qué disonancias hubo en el proceso? ¿Esto que estoy haciendo es lo que yo quería? ¿Esto que estoy haciendo es lo que a mí me gusta? ¿Lo disfruto? ¿Va conmigo? ¿Va con mi estilo? ¿Va con mi personalidad? ¿Me queda? ¿Me siento bien? ¿Me río cuando lo hago? ¿Lo disfruto? ¿Sí? Hay pues diferentes procesos para acercarnos a esta reflexión. Ya los dos panelistas anteriores mencionaron algunos. Yo agregaría, como buenos psicólogos, hay procesos de metacognición que debemos revisar. ¿Cómo aprendo que aprendo? ¿Sí? ¿Qué proceso sigo? ¿Qué tan efectivo es? Ponerme en una metaposición que me permita verme a mí mismo en lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Y qué debo mejorar. Procesos de introspección, terapia, ese es otro. Grupos de estudio también, fíjense, a veces podemos aprovechar el potencial de nuestros compañeros o de nuestros profesores y, ¿por qué no?, realizar grupos de estudio que nos permitan también hacer clarificaciones. Y en torno a, me siento bien con lo realizado, lo disfruto, de qué manera estoy haciendo una innovación, estoy haciendo algo diferente, le doy originalidad, le doy mi toque a lo que hago, ¿sí? La siguiente. Y finalmente, yo creo, no los quiero convencer de que se vayan al ámbito educativo, no, pero después de aquel nunca digas nunca, yo disfruto increíblemente lo que hago, ¿sí? Aprendo muchísimo, me relaciono con muchísimas personas, desde el plano más personal, que puede llegar un profesor y decirte, ¿sabes qué, Elvira? Tengo 15 días dando clase y desde que empecé a dar clase tengo diarrea. Oye, ¿y qué piensas hacer? Pues lo primero que tienes que preguntarte, o sea, ¿quieres continuar como profesor o te está desgastando tu cuerpo, te está indicando algo? ¿Sí? O sea, ¿realmente quieres ser profesor? O otro que llega y te dice, yo me ofrecen clase, pero solamente doy introducción a la contabilidad. Ay, ¿por qué, maestro? Porque son los de primero y eso no te cuestiona nada. O sea, ¿realmente quieres eso? ¿Sí? O el profesor que puede utilizar su autoridad para que no pongan en entredicho lo que saben, ¿sí? Retomando un poco ya prácticamente para cerrar de lo que decían también los compañeros,
Hay un autor que habla acerca de los saberes docentes y dice, los profesores deben tener saberes propios del campo de la profesión en la que se formaron, eso de cajón, y yo creo que todos. Dice, también deben tener saberes de las ciencias de la educación. Bueno, ser profesor requiere tener pedagogía, saber enseñar, saber formar, etc. Dice, también hay saberes experienciales que se van acumulando a lo largo de nuestra vida. Dice, pero también hay saberes curriculares propios de la institución a donde te estás integrando. Algo de lo que nos decía Motsi es, bueno, el contexto puede ser el marco de la institución, la región, la colonia, etcétera, que eso lo vas a ver en el momento que entras en acción, ¿sí? Entonces, el estar en el ámbito educativo tiene toda esa riqueza de que estás trabajando, como les pongo ahí, en primer lugar, buscando la formación de mejores seres humanos, porque en principio todos somos personas, todos somos seres humanos, y buscamos con la educación formarnos en ese sentido. Luego, indudablemente, la formación de mejores profesionistas, de profesionistas de calidad. Posteriormente, todos tenemos algunos ideales y decimos, con la educación buscamos también incidir en la formación de sociedades más justas, de sociedades más equitativas, de sociedades más democráticas, con un marco valoral y con un marco ético que nos acerque a dejar atrás condiciones de inequidad, etc. Y por qué no, en suma, yo diría, quienes trabajamos en esto de la educación, buscamos construir un mejor Estado, un mejor país y un mejor planeta. La educación nos da elementos para todo eso. En la medida en que veamos, esto es el campo que me gusta, esto es en donde yo quiero desenvolverme, es aquí donde yo quiero trascender. Esa sería la pregunta. Gracias. Okay, muchas gracias, Elvira, por tu participación y bueno, aprovechando para irnos enfocando la discusión posterior que tendremos, retomo una parte que mencionó Elvira, esto de que la elaboración no es un asunto privativo de los psicólogos, ¿no? Es algo que todos los profesionales desarrollan y en cualquier profesión se viene dando. Muchas gracias por hacérnoslo notar. Y bueno, damos paso a la maestra Alba Gloria, que cerrará el grupo de panelistas. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Bernardo. Cuando a mí me preguntan, ya tengo 16 años aquí en ITESO, y cuando me preguntan qué es lo que hace que estés en el eje de la elaboración, le digo, porque es el eje que hace al psicólogo. La parte teórica, la parte técnica, es sumamente importante para un psicólogo. No puede haber un psicólogo que no tenga información. Pero ¿dónde vas a acomodar esa información? ¿De qué manera vas a usar esa información? Y esa es la parte que lleva este eje, la reflexión. Ustedes ya escucharon a un clínico con una amplia experiencia, con palabras que llegaban. Él tuvo que construir eso. ¿Cómo lo construyó? Estoy segura que en base a ensayo y error. Estoy segura, ¿sí? Y estoy segura que te diste de muchos frentazos. Sí, porque lo aprendiste solito. Lamentablemente no existía este espacio donde pudiéramos reflexionar en grupo. ¿Qué es aquello que se vale y no se vale? ¿Qué es aquello que me puede lastimar menos? ¿Y qué es aquello que puede ser mejor para el que tengo enfrente? Y estoy segura, Moxie, así como te ves de joven, que estar en la Fundación Cuervo y ser la coordinadora comunitaria ha tenido muchas habilidades que desarrollar, pero también sé que tuviste muchas situaciones, quizás hasta de insomnio, por estar pensando cómo le hago para resolver esto. Yo recuerdo que en algunos de los eventos donde me invitaste, veía que bajabas como 5 o 10 kilos en el evento y tú decías, es el agobio, es el agobio. Claro, porque ella tuvo que construir eso sola. Claro, en relación al otro, pero tuvo que hacer la reflexión sola. Y claro, yo a Elvira la conozco desde hace más de 30 años y sé toda esta situación que ella ha venido desarrollando.
inclusive pues para que le dieran una beca para irse a estudiar el doctorado a España, pues habla de cómo se fue construyendo y cómo fue desarrollándolo, pero lo tuvo que hacer sola, ¿sí? Y cuando me dicen, ¿qué haces tú en este eje? Le digo, es que este es el eje que permite que el psicólogo se forme en la reflexión, porque gracias a la reflexión, al diálogo con el otro, tú vas construyendo y te vas dando cuenta. Por ejemplo, la asignatura que estoy dando es la ética. Aquí en esta universidad se lleva mucha ética. Y quizás ustedes dicen, ¿cuánta ética? Porque llevan ética por parte del Departamento de Formación Humana, que es Ética, Identidad y Profesión. Llevan ética aquí en Psicología y luego llevan aspectos éticos de la experiencia profesional. ¿Y por qué tanta ética? Porque fíjate que aquí hay algo bien interesante. Hay quien cree que ser ético es seguir el código ético. No, el código ético ayuda, te da información. Pero también hay algo importante. El código ético inicia con un artículo que dice: la ética está subordinada a la ley. Y fíjense, es curioso. Yo me atrevo a asegurar que un gran porcentaje de psicólogos no saben que el secreto profesional está regido también por la ley. Si un paciente se entera que yo digo su nombre, ni siquiera sus apellidos, su nombre, y me demanda, puedo alcanzar de 2 meses a 1 año de cárcel. Y eso está legislado. Pero también hay un código penal que me dice, si tú te beneficias con el usufructo del delito, tú eres cómplice. Entonces, si yo tengo un paciente que es ratero y me paga la consulta, yo soy cómplice, porque estoy recibiendo un usufructo del delito. Si yo trabajo en una organización y el jefe de la organización lava dinero, yo soy cómplice, porque soy el usufructo del delito. También me dicen que estoy obligada a denunciar todos los delitos que se persigan por oficio. Así que si un paciente llega y me dice que vende droga, fíjense, es curioso, a veces decimos, no, pero eso no me van a llegar a mí. A mí me sorprende. En una ocasión de una universidad de preparatoria, donde cobran 50,000 el semestre, que ya más o menos se van a ubicar cuál es. No voy a decir nombres porque puedo verme implicada legalmente, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, me mandan ese alumno porque tiene problemas de aprendizaje. Cuando llega él con su hermana, me dice la mamá, mis hijos son adoptados. Veo qué pasa con los chicos y le digo, ¿ustedes saben que son adoptados? Sí. En otro momento, cito a los papás, el chico tenía problemas porque no se organizaba, porque era muy flojo. Entonces, para la mamá y ya más o menos vamos a platicar de qué se trata esto. Y me dicen, bueno, hay algo que yo quiero decir. Sí, mis hijos yo les dije que eran adoptados porque en una situación médica, pues ellos van a darse cuenta que no tienen el mismo DNA que yo. Pero mis 2 hijos, la manera en que yo los tuve, fue uno porque una monjita me dijo que una señora no quería a su hijo que acababa de tener, y entonces yo fui por ese niño en una calle del centro y me lo dio. Y yo agarré ese niño y le dije a mi esposo, vete por diferentes calles y que no vea las placas y córrele. Y yo estaba sorprendida. ¿Y cómo le hizo para los papeles? Porque yo, un ginecólogo que es muy mi amigo, en un que trabaja en una maternidad, fulana de tal, me dijo, no hay problema, aquí está el cojín para que le saques la huella, ponle la patita, lo pones aquí y se acabó. Y me lo traes y doy lo alta de este hospital. Eso en la ley está tipificado como tráfico de menores. Y me lo está diciendo. ¿Sí? Y luego digo, ¿qué dice la ética? ¿Qué dice el código ético? Tiene que guardar el secreto profesional y tiene que ver por el bien del otro. ¿Pero qué me dice el código penal? Si usted sabe de un delito que se persigue por oficio, usted es cómplice. Y luego ustedes dirán, ay, pero ¿quién va a decir? ¿Quién va a hacer? ¿No? Bueno, es curioso, yo conozco una psicóloga de un colegio que por admitir a un niño donde le dijeron que en 6 meses le traían los papeles, era un niño que se lo habían regalado a esos señores
se dieron cuenta de la abuelita que regaló a varios niños y se hizo toda la secuencia y llegaron con ese señor y lo arrestaron. Inclusive la psicóloga del colegio, porque fue llamada cómplice. ¿Cómo admite a un niño sin papeles? Sí, dice el director. Ella es la encargada, ella fue la que lo admitió. Y entonces va a la cárcel. Y tenemos el último caso del fraude que se dio ahí en la torre de Puerta de Hierro, el muy mentado de millones de fraude. Me dice una de las psicólogas, ¿qué hago? Yo enganché a la gente, yo le di la capacitación y es un fraude. Mi abogado me dice que me vaya, que corra, que ponga pies en polvorosa. ¿Por qué? Porque me van a arrestar, porque yo fui la que traje a la gente y la gente no identifica al dueño, me identifica a mí. Y yo soy parte de ese fraude. Entonces, hay cosas con las cuales nosotros nos topamos en la experiencia diaria. Y a veces tenemos que contratar a un abogado. Y a veces tenemos que ponernos a reflexionar, ¿cómo le hago para salir de esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y aquí es algo que hemos aprendido en base a ensayo y error. Todos nosotros, los que somos psicólogos, todos los que estamos aquí psicólogos, nos han dicho, tienes que llevar un proceso personal. Sí, exacto, todos lo sabemos, todos. Estemos en el campo en el que estemos. Pero, ¿en qué momento se da un espacio para reflexionar con todo lo que yo me voy a encontrar en el exterior? En mi práctica profesional, como clínico, como educativo, como laboral o en el deporte. Yo escuchaba a una de las psicólogas del CODE, dice, vieras, hoy vi a los chavos bien agotados porque los de lucha no daban el peso y entonces no habían comido y los traían corre y corre y estaban todos pálidos, casi desmayándose. Y yo digo, híjoles, estos niños no dan el peso y tienen que estar en un nivel profesional. Pero también sé de algunos entrenadores que les dicen, tómate este estimulante para que aguantes, para que puedas perder el peso y puedas estar en esto. Y como psicóloga te das cuenta. Entonces, este es un espacio del eje donde se da esta oportunidad de que tú puedas reflexionar, que inclusive dentro de la práctica que estás desarrollando, puedas decir todos aquellos aspectos que te sacuden, todos los aspectos legales, todos los aspectos éticos en los cuales te ves implicado o implicada. ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones. Y hay quien dice, bueno, sé objetiva, pero a ver, yo te pregunto, desde pequeñito, desde pequeñita, aprendiste quién eras tú, quién eran los demás, aprendiste a cómo codificar tu entorno, desarrollaste emociones y todo eso influye en la toma de decisiones. Claro, influye la ética, influye la ley, pero también influyen tus emociones, tu contexto, tus creencias. ¿Qué pasa si llega contigo una mujer y te dice, sabes que mi último hijo, que fue el quinto, yo tuve unos trombos y por poco me muero? Yo soy muy religiosa y me dijeron que si uso un método anticonceptivo, estoy fuera de la religión. Así casi prohibido, y estoy embarazada. Y me dijo mi ginecólogo, tienes este hijo y te mueres. Y tengo 5 hijos. Y vengo contigo porque necesito pensar qué voy a hacer, porque el médico me dijo tiene que practicarse un aborto. ¿Qué hago? Y claro, tú vas a decir la decisión no es mía, la decisión la tiene que tomar ella, sí, pero tú vas a tomar decisiones entre qué tipo de preguntas le vas a hacer, cómo la vas a llevar a la reflexión. ¿Desde qué enfoque vas a encaminarla? Y si eres profesor también, ¿qué es aquello que puedes decir y qué no puedes decir? Entonces, continuamente estás tomando decisiones y vas a recibir los beneficios y vas a recibir las consecuencias de la toma de decisiones. Y todo eso implica una reflexión. ¿Saben qué, muchachos? Son muy afortunados. Creo que esta es, y estoy casi segura, la única universidad en todo el estado de Jalisco que tiene este espacio para reflexionar. Qué afortunado eres. Y yo me siento también afortunada de poder estar dialogando e intercambiando y reflexionando junto contigo sobre este espacio. Y bueno, ya no le voy a alargar porque si no, no nos va a quedar espacio para preguntas. Entonces, quiero dejar esto así como que lo pienses y lo medites. Nuestra responsabilidad es muy alta porque tomamos decisiones.
No por los otros, por nosotros mismos. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que permitimos y lo que no permitimos. Desde la ética y desde el área laboral. Desde nuestras emociones, desde nuestra historia personal y desde cómo nos enseñaron a mirar el mundo y desde nuestro contexto sociocultural. Entonces, quiero dejarlo aquí y vamos a ver, sigue la preguntas y respuestas, ¿verdad? Muchas gracias, Alba, por tu intervención. Y bueno, abrimos un espacio en los próximos 15, 20 minutos que nos quedan para cualquier comentario, pregunta que quieran hacer a nuestros panelistas. ¿Quién quiere? ¿Quién gusta? Damos la voz a los estudiantes primero, que son el objetivo de este panel. No, tampoco tantos, no. De uno por uno, sí, ordenadamente, ¿no? ¿Les ha pasado algo así como conflicto con la ley, con la ética, en su carrera profesional? Que si les ha pasado algo en conflicto con la ley, con su ética, en su experiencia profesional. No exactamente con la ley, pero la cuestión ética está presente en el día a día de cualquiera de nuestras profesiones. En alguna ocasión tenía yo un grupo de sacerdotes, todos sacerdotes, diferentes edades, y estaban tomando un diplomado de consultoría de pareja. Y alguien podría decir, caramba, ¿qué están haciendo? O sea, ¿a dónde los llevan? ¿Por qué un grupo de sacerdotes tomando una materia de consultoría de pareja? Me invitaron a mí a dar una de las materias de ese diplomado y pues imagínense ustedes que habrá, aunque lo dudemos, en esta época, en esta actualidad, personas que no van a ir con el psicólogo, que van a ir con algún sacerdote y le querrán hacer alguna consulta relacionada con algún conflicto que tienen de pareja. ¿Sí? Pues bueno, precisamente pensando en ello, este grupo estaba tomando ese diplomado. Y yo como maestra de una de las asignaturas, estuvimos revisando pues varios contenidos relacionados con la pareja y problemáticas que podrían presentarse. Al término del curso, yo planteo, para evaluar los aprendizajes, entre otras cosas, un caso. Y era un caso de la vida real. Era un caso en donde la madre acude con un sacerdote precisamente porque está totalmente confundida acerca de qué decisión debe hacer, puesto que su marido está cometiendo abuso sexual con una de sus 5 hijas que tiene. Entonces, no sabe si demandarlo, no sabe si abandonarlo, no sabe si mandarlo golpear, no sabe si divorciarse, tiene complejo de culpa, todo lo que le puede ocurrir a una persona cuando está en una crisis de esa naturaleza. Y entonces yo le digo, el caso es este, y está contigo la señora y pide tu opinión al respecto. Y su respuesta es, yo le diría que regrese con él, que lo perdone, que le pida mucho a Dios y que rece por él. Y yo le dije, será mejor que reces por ti porque conmigo estás reprobado. Y el resto del grupo, los compañeros, todos sacerdotes, cuando supieron que estaba reprobado, pero Elvira, ¿cómo es posible que lo haya reprobado? Él es de los formadores del seminario y además es que él es de los que da clase, él es el que dice cómo hacer las cosas. ¿Cómo lo reprobaste? Y además tú, siendo mujer, lo reprobaste. Y a manera de broma me decían, ¿te vas a condenar? Yo les decía, ya estaría de Dios que me condenara. Este sacerdote me contestó como sacerdote y entrecomillado. Yo esperaba una respuesta de alguien que tiene un compromiso ético y que está estudiando para poder orientar. Y él no pensó jamás que en esa familia había 5 hijas, sino una. Y un mismo sujeto que estaba cometiendo una conducta
totalmente, pues, o sea, sin palabras, vamos. Entonces, mi compromiso ético, yo era la maestra de la clase, pero yo soy formadora, yo no puedo permitir eso. Yo, por ética, yo no puedo permitir eso, porque yo estoy permitiendo eso y estoy poniendo en riesgo no solo la intervención en esa situación, sino en cualquier otra que se le presente con ese sujeto. O sea, yo no lo puedo permitir. Bueno, en esta situación, Elvira, tú tomaste esta decisión muy fuerte, pero sí hay situaciones en las que legalmente estamos implicados. Si trabajamos en una organización, yo trabajé en una institución educativa, donde después de muchos años de trabajar en esa institución educativa, que en ocasiones ponen al director y luego ponen al psicólogo, al departamento psicopedagógico, y luego ponen a los coordinadores, porque el departamento psicopedagógico se encarga de formación y de desarrollo de habilidades, y entonces me tocó establecer, a veces creen ahí en los colegios que el psicopedagógico se dedica a atender a todos los niños que se portan mal. Y entonces todos los que se portan mal los mandan al psicopedagógico, ve con la psicóloga, ve con la psicóloga. Y luego te dice el profesor, oye, ya he ido contigo como 6 veces y no veo ningún cambio, ¿sí? Y nosotros no somos clínicos en un psicopedagógico, desarrollamos habilidades, desarrollamos estrategias tecnológicas, de habilidades, inclusive de habilidades del pensamiento, es todo un programa que se desarrolla. Y platicando con uno de los niños que siempre mandaban castigado y siempre iba castigado, llega ese niño de cuarto de primaria, 9 años, y platicando un día me dice, oye, Miss, ¿te puedo contar un secreto? ¿Un secreto que no le vas a decir a nadie? Y yo le digo, no, pues no sé, porque si es un secreto que yo no le puedo contar a nadie, va a ser difícil porque tú eres un niño. Y a la mera, si es algo en lo que estás en peligro, a la mera yo tengo que pedirte permiso para que un adulto te pueda cuidar o te pueda proteger. Ah, entonces no te cuento nada. Ah, pues tú sabrás. Y entonces dice, no, bueno, sí te voy a contar. Tú ya te diste cuenta que para entrar con el director hay 2 puertas, una que entra por acá y otra que entra por acá, por donde están unos árboles. Sí, ya me di cuenta de esa. Pues yo tengo que ir por esa puerta donde entro con el director, un religioso. Y me dice, y ese director, primero era muy mi amigo, era un niño hijo de madre soltera. Dice, primero era mi amigo, pero luego después empezó a tocarme. Y luego ya después, cuando yo ya no quise hacer cosas que él me pedía, entonces él dijo que me podía correr del colegio. Y entonces que yo le iba a ocasionar un gran dolor a mi mamá. Y estaba metiéndole culpa y estaba metiéndole amenaza al niño. Y entonces yo le dije, ¿te gustaría que esto lo supiera tu mamá para que ella te cuide, para que ella te proteja? No, no me animo. Piénsalo, es tu mamá y ella te ama. Y entonces él estuvo de acuerdo. Digo, porque voy a hablarle a tu mamá que venga y aquí vamos a platicar. Llegó la mamá con su novio. Yo le dije a la señora, pase usted, y la señora dice, él también tiene que pasar, porque él es casi como el padre de mi hijo. La señora creía que iba a hablar yo de situaciones académicas. Cuando pasan, le digo al niño, ¿quieres decirle a tu mamá lo que te está pasando? ¿O quieres que yo te ayude? El niño dice, yo le digo. Y ya le dijo al niño todo lo que había pasado. En ese momento se levanta el novio, sale del departamento psicopedagógico, avienta la puerta, se mete a la dirección con el director y lo golpea. Claro que yo no me di cuenta que lo había golpeado ni nada hasta que regresa el señor. Y regresa el señor y dice, ya fui a poner a ese depravado en su lugar. Lo golpea y le dice a la novia, y no tienes que preocuparte, le acabo de sacar una beca de aquí hasta la preparatoria y le acabo de sacar 250,000 pesos que nos va a dar y el niño va a seguir aquí hasta la prepa. Y entonces, y el niño volteaba y me veía con una angustia. Primero él había confiado en mí, de que iba a ser cuidado y protegido. Segundo, yo no esperaba que se desencadenara toda esta situación, porque yo lo que esperaba era que la mamá cuidara y protegiera al niño. ¿Y qué hizo la señora con esta situación? Le dijo, ya ves, hijos, todos salimos ganando. Y yo me encontraba ante una situación de decir,
si esto le está pasando a este niño, también le va a pasar a otros niños, y ya les está pasando a otros niños. Y entonces aquí entra una situación legal y entra una situación ética, como dijo la doctora Elvira, que es una situación donde tú dices, ¿qué voy a decidir? ¿Qué decisión voy a tomar? Y esa es la parte donde entra una reflexión, donde entra, ¿qué hago con esto? Si de pronto veo a este niño que se queda expuesto con este señor, al cual golpeó, sobornó, chantajeó y ahora lo van a utilizar, porque ese señor no se va a quedar con 250,000 pesos, va a seguirlo extorsionando. Y ahora, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esto? Y además yo soy empleada de la institución. Mi ética está comprometida con la institución y también está comprometida con los alumnos. O sea, ¿desde dónde me voy a mover? Y es una situación también legal. Bueno, en este caso, acudo con un abogado y le pregunto, oye, está esta situación, ¿qué puedo hacer? Dice, mira, primero, tú puedes hacer una denuncia, pero no puedes hacer una demanda ni una querella porque eso tiene que hacerla la víctima, pero como es menor de edad, lo tiene que hacer la madre. Tú puedes hacer una denuncia, pero se sigue una investigación y no crees que es tan efectivo como que llegan al sujeto y lo detienen. No, se hace una investigación y además dice, hace fila tu caso, no creas que llegas ya mañana están investigando. No, no, es un proceso. Entonces, esto no va a funcionar. Y entonces, bueno, digo, decido hablar con el provincial, al cual pues sí tenía acceso. Y bueno, pues hablé con el provincial, les puse la situación y claro, al día siguiente fui despedida. Entonces, sí, me despidieron. Entonces, después de muchos años en esa institución fui despedida y yo le decía, oye, y el director se quedó, por supuesto. Y aquí es una situación donde tú dices, me encuentro en una situación ética, pero también me encuentro en una situación como empleada y me encuentro en una situación legal. ¿Y ese señor estaba abusando de otros niños? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Después de eso se soltó una situación muy fuerte y fueron despedidos 7 profesores después porque eran aquellos que habían detectado que también alumnos de su grupo estaban siendo violados por ese director. Entonces, cuando yo confronto a uno de los visitadores y le digo, oye, pero ¿por qué se dio esta situación? Y lo me dice, tú tienes que entender que somos un grupo y no vamos a desprestigiar a una congregación tan fuerte que es internacional por un sujeto. Y bueno, pues muchas de estas historias ustedes ya las saben, que inclusive a nivel muy alto se quedan en el silencio. Y son situaciones que nos sacuden, que nos convulsionan, porque a veces digo, hice lo que debí de haber hecho y que si me arrepiento, no. Yo no hubiera podido seguir ahí, guardando silencio por mantener el puesto. Pero claro, yo era muy joven y pues era una mantenida por mis padres, tenía casa, sustento. Yo no sé si el estar con hijos, darles de comer y ser yo la fuente, no sé, pero sí sé que tengo que ser congruente. Tengo que ser congruente, ¿sí? Y entonces, por eso insisto en que este sea un espacio sumamente valioso, donde ya nos contacta con nuestro ser y nos contacta con el otro, para que nosotros podamos elaborar esa reflexión y ese análisis y poder saber qué es aquello desde donde yo decido, desde la emoción, desde la pasión, desde mi historia cultural, desde mis padres, desde dónde estoy tomando la decisión. Muchas gracias. Sí, tenemos tiempo para una pregunta o un comentario más. Y bueno, en lo que se acomoda, y muchas gracias por estas experiencias que nos están compartiendo. Esto es un regalo para los chicos porque bueno, estas historias también ustedes estarán escribiendo historias muy parecidas ya muy pronto. Adelante, por favor. Sería una pregunta doble para todos los panelistas. Todos comenzaron más o menos con una premisa que iba del tipo aprender la técnica para ser psicólogos es importante, pero no basta. También hay que... Bueno, mi pregunta sería primero si de veras son cosas tan distintas, es decir, si yo en la medida que me formo profesionalmente
aislando de la vivencia, la experiencia de esto, o si se tiene que ver así, si se tendría que hacer un espacio aparte para esto, etc. Es decir, en qué medida, ya sé en qué medida no basta lo técnico, pero en qué medida sí basta o sí me ayuda, incluso para experienciar este tipo de cosas, el leer, hacer mis tareas, etc. Porque, pues, por ejemplo, el plagio, que más o menos es moneda de cambio en la universidad, está pegado con 5 años por ley federal. Entonces, también sería algo que tendríamos que cuidar mucho más como alumnos y como profesores, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con eso. Me queda claro en qué medida la técnica no basta, pero me gustaría saber en qué medida formarme teóricamente esto, incluso me ayuda a vivenciar las cosas mejor. Y la segunda tendría que ver con algo que decía, la psicoterapia nos humaniza. Pero esto significa que, es decir, cuando yo digo atender a la relación con el de enfrente, ¿quién es? ¿De qué tamaño es? ¿Es un ser humano que me escucha? ¿Es un ser humano al que primero tengo que comprender? Incluye, por ejemplo, si tiene una computadora abierta, si está pegado a su BlackBerry, ¿a qué convocan este tipo de prácticas, este tipo de materias? Pues, es reencontrarnos, pero reencontrarnos con quién, pues, de qué modo. ¿Quién guste responder? Tenemos a Elvira y a Sergio. ¿Quién responde? Bueno, Iván, también, tienes toda sí. la razón. Hay algo importante que yo siempre he dicho a mis alumnos: aquel alumno que no desarrolla la parte técnica, la parte del conocimiento, no tiene información para toma de decisiones, definitivamente. Esto es un espacio claro de reflexión, pero ¿desde dónde vas a reflexionar si no lees? ¿Desde dónde vas a reflexionar si no haces tarea? ¿Desde dónde vas a reflexionar si no haces contenido? ¿Desde dónde vas a reflexionar si no te gusta leer? Pues de por sí nos estamos presentándote toda la situación de habilidades que hay que desarrollar, pero tiene que surgir ¿de dónde? De que tengas información. Si no tienes información, pues este espacio queda X. A mí me parece que no son dos procesos, que ni siquiera corren paralelos, me parece que debería ser un mismo proceso, puesto que la cuestión de la ética no puede verse desde una asignatura. La ética está presente y debe ser analizada desde cualquiera de las asignaturas, independientemente del contenido. Y creo que las experiencias de aprendizaje deben estar contextualizadas y deben de reflejarnos, ponernos en contacto con lo que es el campo profesional, con lo que podríamos hacer, con lo que es el escenario o con lo que es la vida real, y no tenemos que esperar a que terminemos la carrera para ver qué es la vida real en relación a lo que debo encontrarme o enfrentarme. Me parece que la reflexión, que el revisar todas estas situaciones deben ser parte de la enseñanza y aparejada con la adquisición de los contenidos. A mí, igual que a Elvira, me parece fundamental que los dos procesos sean uno solo. Yo les comparto mi experiencia. Yo, saliendo a la licenciatura, entré inmediatamente a la fundación y a raíz de los efectos que tenían nuestros programas creamos un monstruo, porque la gente necesitaba ahora resolver otras cosas y no teníamos cómo solucionarle esto, y la respuesta fue hacer un centro de terapia. Cuando empezamos a hacer el centro de terapia con alumnos de maestría del Instituto Bateson de psicoterapia, yo no tenía la misma preparación que los terapeutas a quien yo dirigía. Entonces a mí me quedaba claro que era la primera que tenía que estudiar la maestría para estar al nivel y entender lo que yo misma estaba dirigiendo. No importaba que yo que tuviera el puesto, no importaba que yo tuviera las habilidades, la capacidad, la actitud, la disposición, qué bárbara, no importaba. Pero yo no sabía, yo tenía un límite profesional para atender ciertos casos y un límite profesional para asesorar a mis terapeutas de quien yo era jefa. Entonces yo no podía quedarme atrás, y sin duda cuando yo digo que no basta, como decías, la parte técnica, sino que hay habilidades, es porque yo doy por hecho que tú le preguntas al profesor a lo mejor de sus aprendizajes de vida, de sus experiencias profesionales, pero porque realmente te estás poniendo a leer paralelamente en un proceso en el que las dos hacen un aprendizaje integral, ¿no? Y que eso al final es lo que impacta, tener las dos cosas. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno con respecto a la primera pregunta. Yo, como tanatólogo y en medicina paliativa, me encuentro muchas veces en situaciones de toma de decisiones con respecto a la ética, por ejemplo, en ortotanasia, encarnizamiento terapéutico, adistanasia, etc.
A mí lo que me ha ayudado y les comparto es el equipo interdisciplinario. Eso es muy importante, reflexionar en voz alta en equipo ayuda mucho en la toma de decisiones. Lo segundo, en esta parte de la humanización, en la psicoterapia, es importante, muchachos, tener un concepto de persona, y cada enfoque psicoterapéutico tiene diferentes propuestas. No es lo mismo escuchar a Freud como él habla de la persona como un manojo de instintos, a escuchar a Víctor Frank. Es importante que el psicólogo tenga un concepto de persona, quién es el que está frente a mí, y esto con un enfoque, con un concepto de persona ya establecido. Pues se nos acabó el tiempo. Si quedó alguna pregunta, alguna duda en el tintero, con gusto podemos platicarla al final, si alguno de ustedes la tiene. Vi que había una mano levantada por allá. Y bueno, agradezco su presencia, su participación, tanto del público, de nuestros compañeros docentes, como de todos y cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias.